Bienvenidos de regreso al Real Estate IQ Show y esta segunda parte de nuestro episodio con el abogado Nelson Taracido, que tiene más de 20 años de experiencia en transacciones de bienes raíces aquí en la Florida. Gracias. Nelson, en la primera parte hablamos un poco del rol del closing agent y hablamos un poco de las logísticas del cierre, y ahora quisiera hablar contigo sobre los vehículos de inversión, ¿ok? Muchos de nuestros inversionistas extranjeros entienden conceptualmente de que el uso de una entidad legal, pudiera ser una LLC o una corporación, en primer plano nos pone una barrera de protección contra posibles acciones legales de nuestros bienes, ¿verdad? En ese sentido funciona bastante similar en todas partes del mundo. Pero también los diferentes vehículos legales tienen implicaciones fiscales e implicaciones de herencia, que son temas muy importantes y poco conocidos aquí en Estados Unidos. ¿Me puedes explicar brevemente, por ejemplo, el objetivo que la gente puede tener para usar, por ejemplo, una LLC o una corporación? Sí, bueno, primero mucho gusto, de nuevo gracias Ricardo. Primero hay que ver exactamente lo que quiere el cliente. Por ejemplo, muchos de los intereses del extranjero que invierte en este país, especialmente aquí en la Florida, es proteger el patrimonio de la familia. En ese caso hay que ver lo de los impuestos de herencia, que aquí son muy altos aquí en Estados Unidos, y puede ser, dependiendo en el uso de la propiedad, por ejemplo, si quieren tenerlo por varios años, el riesgo de que pase algo sube. Hay que ver y investigar cuál sería la mejor manera de estructurarse, siempre y cuando se trae un experto a nivel impositivo al equipo, pero lo más básico es que se forma por ejemplo, una corporación americana doméstica y que sea dueño una estructura offshore. Right. Y diferentes propósitos de inversión pudieran llevarte a considerar diferentes formaciones legales. Por ejemplo, aquellos inversionistas que quieren invertir para alquilar las propiedades y percibir rentas, o aquellos que quieren invertir para tal vez tener una segunda casa o una casa de vacación. Exactamente. Y todo el particular, el deseo particular del cliente tiene que ver con qué estructura usamos, sea una LLC o una corporación, etcétera. Ahora, hablaste un poco del impuesto de la herencia. El impuesto de la herencia siendo impuesto sobre los bienes de personas que fallecen. Que estén ubicados acá, que pueden llegar a ser a veces de 30-50%. Exactamente. Entonces muchas personas invierten que quieren heredar a sus familiares, y cuando mueren los familiares ahora tienen que pagar este impuesto, ¿verdad? Y lo que resulta muchas veces es que la gente tiene que vender el bien inmueble para recuperar el dinero y pagar el impuesto. Exactamente. Todo eso se puede atacar con una buena planificación fiscal. Sí. Y muchos de nuestros inversionistas se sorprenden, Nelson, de la variedad y cantidad de impuestos que hay. Hay impuestos a nivel municipal y local, hay impuestos a nivel estatal, a nivel federal, y dos impuestos que nuestros inversionistas muchas veces nos preguntan son el impuesto de la renta y el impuesto de ganancia de capitales o capital gains tax. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son esos impuestos? Sí, bueno, básicamente si tienes una propiedad de inversión y lo tienes alquilado, puede ser que eso va generando un flujo de caja. Y si el flujo de caja genera más entrada que gasto, puede ser que hay que tener un impuesto ahí de pagar. Muchas veces con la depreciación no se paga mucho en ese sentido, pero hay que analizarlo con un experto a nivel de contador para verificar que no haya ningún impuesto. Y el otro obviamente es de plusvalía, lo que se llama en inglés el capital gain. Si tú compras por X y vendes por Y y hay una ganancia ahí, hay que pagar ciertos impuestos sobre esa venta. Ahora, muchos de los inversionistas han escuchado del tema de FIRPTA, ¿verdad? Que es poco entendido tal vez por su complejidad. El FIRPTA, ¿nos los puedes explicar brevemente y cómo se relaciona al impuesto de ganancia de capital? Sí, el FIRPTA no es nada de tener miedo, es básicamente cómo funciona. Es un depósito contra la ganancia sobre el plusvalía que hay que deber.
por ejemplo, si vas a vender una propiedad por $100,000, hay que retener $15,000, el 15% de la venta, hacia el depósito contra el impuesto. Si debes 0 porque compraste a 100 y vendiste a 100, no debes nada. O si perdiste dinero en la propiedad. O si compraste por 200 y vendiste a 100 y perdiste dinero, hay que hacer el depósito de todas maneras de $15,000, pero cuando haces la planilla y haces tu declaración que perdiste dinero, el gobierno recibe esa planilla y te devuelve la plata. Lo importante entonces, Nelson, y lo que más le importa al gobierno parece ser la declaración como tal. Exactamente. Ellos están buscando la declaración. Si hay una declaración con el FIRPTA, lo que se debe se paga del depósito, y si no se debe, se devuelve la plata. Y vale la pena recalcar, Nelson, a todos nuestros videntes y las personas que nos escuchan en el podcast, que la complejidad de estos temas fiscales requiere de una asesoría fiscal, de contadores licenciados en la materia, porque la diferencia entre la mala planificación y la mala asesoría y la buena puede ser la diferencia entre, por ejemplo, recuperar el dinero de un FIRPTA o perderlo. Si haces esas declaraciones mal hecho porque quisiste no hacerlo o puede ser miedo, sí, lo que sea, es mucho más complejo la cosa y es más sencillo hacerlo con un contador que sepa lo que está haciendo que no. Ahora, para cerrar el capítulo de los impuestos, que es largo tristemente, hay unos impuestos municipales y estatales que ocurren en el momento de la venta o compra de la propiedad. ¿Cuáles son esos impuestos? Bueno, a nivel local, nosotros tenemos en inglés lo que se llama un property tax. Es un impuesto sobre la propiedad que se paga anualmente sobre el valor de la propiedad. Típicamente eso se paga al condado y es de 1,5% al 2%, variando 2.2% del valor. Ahora, el valor establecido por el condado puede ser diferente, menor que lo que compraste. Eso es a nivel anual. Después tienes impuestos sobre la transacción, que es una vez en la transacción, que puede ser sobre los documentos, y el contrato controla si lo paga el vendedor y si lo paga el comprador, dependiendo en el documento. Por ejemplo, si un comprador quiere obtener una hipoteca, ¿esos documentos pagan impuestos? Exactamente. La hipoteca lleva dos impuestos, uno de 35 centavos por cada $100 de valor y otro de 20 centavos por cada $100 de valor. O sea, a nivel de una hipoteca de $100,000, vas a pagar un impuesto de $550. Ahora, ¿al vendedor le toca algún impuesto de transferencia? Sí, exactamente. Sobre el título de la propiedad, típicamente el vendedor es responsable por pagarlo. Aquí en Miami-Dade County, el impuesto es 60 centavos por cada $100 de valor, y en el resto de la Florida son 70 centavos por cada $100 de valor. Y eso es solamente para propiedades residenciales. Ahora, muchos de nuestros inversionistas nos llaman preguntando sobre el uso de quitclaim deeds. ¿Qué es un quitclaim deed y para qué se usa? Un quitclaim deed es un documento que transfiere título de una persona a otra, y puede ser el vehículo más común cuando, por ejemplo, si yo formo una entidad legal y quiero transferirlo a la propiedad, a mi entidad legal, puede ser que yo use un quitclaim deed para hacer esa transferencia. En el caso de que no hay un cambio beneficial en la propiedad, yo soy el dueño de ambos, en la LLC y individualmente, generalmente no se debe las estampillas, los 60 centavos por cada $100 de valor, si no hay hipoteca sobre la propiedad. Bueno, Nelson, esto ha sido una conversación iluminadora. Te agradezco que hayas compartido tu sabiduría con nosotros. Para nuestros amigos inversionistas, los invitamos a continuar mandándonos sus consultas y sus inquietudes, y los invitamos a escuchar nuestro podcast, que está disponible en la tienda de Apple, donde escuchan sus podcasts. Por favor, síganos mandando sus temas de interés, y hasta la próxima. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar con nosotros. A la orden.